Sean bienvenidos y bienvenidas estudiantes del segundo grado de secundaria de 5 a 6 de la tarde. Les estará acompañando el maestro Samuel Villarreal con la materia de español. Y si estuvieron al pendiente en la materia el día de ayer, lunes, pues bueno, hoy será una continuación. Ya está listo el maestro Samuel con toda la información, así que esperemos ustedes también ya tengan preparados sus útiles. Queremos agradecer también al maestro José Homero Candanosa Pérez por ser el intérprete del lenguaje de señas mexicana esta tarde. Quédense con la clase a poner atención en Escuela TV. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por si no vieron la presentación y presentándome nuevamente con ustedes, yo soy el maestro Samuel Villarreal. Soy maestro de segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica número 74, al cual le mando un cordial saludo a todos mis alumnos de la Escuela Técnica número 74, que seguro sé que me están viendo. También sin olvidarme en la escuela que trabajé antes, en la Secundaria Técnica número 51, y a todos los muchachos que tuve el gusto y el placer de darles clase, un saludo. Saben ustedes que esta clase o este proyecto viene a través del gobierno del estado y de la Secretaría de Educación. ¿Ok? Antes de empezar, no es mentira, aquí está, aquí está el productor que me está viendo, me veía, escribe y escribe. Se me ocurrió una idea para darle una continuidad a esto de lo del cómic. Pero antes de darle continuidad, para poder promover lo que ya saben, su sana distancia. ¿Sí? Hablar de su sana distancia, ahora vamos a tener que hablar como lo que es en estos momentos una superheroína. Hasta le dimos una identidad secreta. Ella se llama Susana Durán. ¿Quieren saber la historia de Susana Durán? Bueno, ¿qué les parece si se las cuento? Muy bien. Febrero del 2020, la epidemióloga mexicana Susana Durán, la mejor de su generación, buscaba desesperadamente una vacuna para combatir el brote de un nuevo virus en China. Una madrugada, después de casi 48 horas de trabajo continuo, descubrió que su traje de protección bacteriológica estaba roto. Asustada, corrió al módulo de desinfección. Por la desesperación, tocó varios botones al mismo tiempo, ocasionando un cortocircuito y una explosión de una llama verde muy extraña. Los expertos le atribuían que la chispa y el vapor sanitizante habían sacado ese tipo de llama. Fueron días que estuvo en cama. No se le veían heridas de gravedad, solo que no despertaba. Al sexto día, de manera sorpresiva, despertó, asustada, con hambre, pero con desesperación de volver a trabajar para seguir buscando la cura del nuevo virus, ya convertido en una pandemia. Al ver que no presentaba secuelas o lesiones, volvió al trabajo y aceptó con mucha vocación un viaje a Italia, donde el virus se esparcía rápidamente. Fueron horas y horas de prueba en laboratorios. Sin descanso visitaba pacientes para tomar muestras de sangre y saliva. Un día, mientras se preparaba para tomar dichas muestras, llegó de urgencias una niña contagiada casi al borde de la muerte por la dificultad para respirar. Susana, haciendo a un lado los protocolos para atender pacientes, tomó a la niña y procedió a intubarla sin darse cuenta que no tenía guantes. Después de estabilizarla, fue rápidamente a lavarse las manos para evitar lo que había hecho, para evitar un contagio, y llorando no se arrepentía de lo que había hecho, pues su vocación de médico fue más que contagiarse por la enfermedad. A las pocas horas le hablaron. La niña que atendió mejoraba de manera extraordinaria, al punto tal que la pequeña respiraba de manera normal y hasta se quería ir a su casa de lo bien que se sentía. Por muchas pruebas pasó la infante solo para darse cuenta que la niña no presentaba ni síntomas ni rastros de virus en su sistema. Durán veía y veía incrédula los resultados de las pruebas y mientras caminaba distraída por los pasillos del hospital. Alzando la mirada, ve que tenía muy cerca a un paciente que con tan solo mirarlo estaba moribundo.
La sorpresa la tomó y lo único que hizo fue levantar su mano para marcarle un alto, para que no se acercara. Inexplicablemente surgió alrededor de su cuerpo un escudo invisible que la protegía. También notó que sus manos se impregnaban de un líquido resbaloso. Tras varias pruebas, descubrió que dicha secreción era carboxilato de sodio y que al tocar a sus pacientes no solo se curaban, sino que prevenían el contagio. Era ya un poco tarde para Europa, pero viajó a México con la intención de prevenir a la población y así evitar la dispersión del virus en nuestro continente. Es un trabajo que no puede cumplir si no le ayudas. Dejó su agente activo en los jabones. Te comparte algo de su escudo protector al extender tus brazos y es así como nace la superheroína Susana Distancia. ¿Ok? Aquí vamos con esto, jóvenes. Aquí tenemos otra representación de ella. Sí, aquí tenemos Susana Distancia, identidad secreta, Susana Durán. Poderes, campo de fuerza de invulnerabilidad contra el virus contra virus y bacterias, tacto de carboxilato de sodio y profilaxis. ¿A qué estamos hablando de carboxilato de sodio y profilaxis? Estamos hablando que es el agente activo del jabón, ese jabón que elimina la capa de grasa que tiene el COVID-19 para evitar que siga proliferando y contagiando a todas las personas jóvenes. Eso es, la profilaxis es ese hábito que se tiene para la higiene. Nosotros tenemos que actuar con higiene. Aparte tiene super fuerza, pero tiene una debilidad. Esa debilidad es el exceso de insalubridad. Muy bien, pero aquí está Susana Distancia, ¿verdad? Pero no podemos evitar hablar de su archienemiga, como toda superheroína. Perdón, también tiene una archienemiga. Aquí se las traemos. Se llama Su malvada irresponsabilidad. ¿Sale? Ella también tiene una historia. ¿La quieren escuchar? Vamos a escucharla. Fue el fraile Domingo de Valdivia quien se encontraba en un pequeño monasterio al sur de París. La documentó por primera vez en 1349, cuando la peste comenzaba a exterminar a la población europea. Nadie sabe de dónde viene. Teorías hay muchas. Lo que se descubrió con el tiempo se alimentaba de las almas fallecidas. Su poder te susurra al oído mientras duermes para que no tengas ninguna medida de higiene, que tomes a la ligera la limpieza para que seas infectado y termines en un trágico final. 143 años se alimentó por toda Europa, pero en 1492 llegó la oportunidad de migrar. Un nuevo mundo con el cual alimentarse estaba frente a ella. La Pinta fue la carabela donde viajó de polizón. Escondida en la sombra, llegó al reino maya, pero no pudo alimentarse casi nada. Viajó un poco más al norte hasta llegar al imperio mexica. La higiene y la costumbre de las culturas mesoamericanas no la dejaban influenciar a sus víctimas, pero todo cambió con la llegada de Cortés en 1521. Tras la expulsión de los españoles de Tenochtitlan, algunos soldados aztecas presentaban raros síntomas. La viruela había llegado. Su furia no tuvo cuartel. Muchas décadas siguió alimentándose. Fueron miles de víctimas año tras año. Con la conquista europea sobre el nuevo continente, iba y venía a placer del viejo al nuevo mundo. Ella, al lado del virus de la viruela, estaba alimentándose hasta llenar. Edward Jenner, en 1796, quien la conocía, pudo por fin darle un golpe casi letal. Inventó la vacuna. Así siguió tratando de sobrevivir, pero los avances médicos eran más rápidos. Era 1918 y vio una nueva oportunidad, la gripe española. La lucha entre ella y los doctores de la época fue encarnecida y desgastante, pero al final perdió. Derrotada, fue al norte de Siberia a hibernar y buscar una nueva oportunidad en el futuro. Con el nuevo milenio, nuevos avances. Tras un abuso de combustibles fósiles y uso de plásticos, el calentamiento global la despertó y con ella nuevos virus que la ayudarían a alimentarse. Nuevamente, el SARS, el H1N1, pero no tenía éxito del todo. En China, a principios del 2020, vio su plan maestro, el COVID-19, que con su ayuda sigue alimentándose hasta hoy. Ella sabe de Susana,
pero seguirá susurrándote mientras duermes para que no tengas higiene en tus hábitos. Muy bien, aquí la tenemos nuevamente. Su malvada irresponsabilidad se llama esta villana. Es esa malvada irresponsabilidad, muchachos, que ustedes creen que pueden salir al parque a jugar fútbol. Esa irresponsabilidad que ustedes creen que estamos de vacaciones y no. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, seguir las medidas de higiene para no ser víctima de esta supervillana. ¿Cuál es su identidad secreta? Es desconocida. Poderes: vive eternamente en periodos largos de hibernación a falta de alimentos. ¿De qué se alimenta? De las almas infectadas. Promueve la insalubridad y la debilidad, obviamente la profilaxis, la mucha higiene personal. Pero bueno, muchachos, ya después de darle esta introducción, ya volvemos al tema que nos quedamos ayer, las letras atrapadas en viñetas, donde nuestro aprendizaje esperado es transformar narraciones en cómics. ¿Ok? Pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y volvemos? Bien, muchachos, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta otra vez. Primero que nada, ya espero que se hayan lavado las manos y ya estén listos con su material. Ayer nos clavamos mucho viendo acerca de los cómics, los componentes de los cómics, los tipos de toma, los tipos de ángulo. Sí, fue historia de los cómics. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a trasladar esa narración hacia un cómic. Ya tenemos los elementos de los cómics, ahora vamos a ver qué narración vamos a escoger. Para eso vamos a activar conocimientos previos que ustedes tienen incluso desde creo que cuarto o quinto de primaria. ¿Cuáles son? Vamos a ver primero qué es una narración. Una narración es un relato de hechos fantásticos, imaginarios o reales, los cuales se desarrollan mediante una estructura coherente. ¿A qué nos referimos con una estructura coherente? Nos referimos a que debe de que al momento de leerse tenga una buena continuidad. ¿Qué hace esa narración? Nos permite soñar y relatar hechos que suceden a algunos personajes en cierto lugar, esto con el fin de enseñar un valor, aprender de los actos malos de otra persona y brindar un conocimiento o sentimiento. ¿Okay? ¿Cuáles son las partes de la narración, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver, la primera es el inicio. En el inicio ubicas al lector en el lugar y tiempo donde sucede tu historia. Te tienes que contestar preguntas como el dónde, el cuándo, el quién, y es el comienzo de mi relato y se caracteriza con frases como había una vez, cuándo, hace mucho tiempo, un día y cuentan qué. Y importantísimo identificar el inicio. Jóvenes, no todos o no todas las narraciones que ustedes van a leer va a tener una estructura en ese estilo, con un inicio al principio, aunque ustedes no lo crean. Hay veces que en nuestras narraciones encontramos el inicio hasta el final o en medio. Y para que tengan una idea de más o menos de a qué me estoy refiriendo, comparado con una película, existe una película del cine mexicano que se llama Amores Perros, que cuando empiezas a ver la película, inicia con la mitad de la historia y después te vas regresando hasta el inicio de varios personajes y luego donde todo converge en un nudo y se da un desenlace donde están todos mezclados, ¿sí? Entonces, no siempre, ahora sí, el inicio va al principio, puede ir en otras partes de la historia, pero con estas preguntas generadoras que estamos viendo aquí en la pantalla es donde nos vamos a dar cuenta que es el inicio de nuestra narración, ¿ok? Luego sigue el desarrollo. El desarrollo prosigue con una trama de relatos y se caracteriza por el uso de conectores o nexos como entonces, sin embargo, pero, pese o a pesar de. ¿Ok? Muy importante que en este desarrollo, jóvenes, vamos nosotros a describir tanto los lugares como los personajes. No nada más los vamos a describir de una manera física, también los tenemos que describir de una manera psicológica. Así como los paisajes, también los tenemos que describir o tenemos que identificar si es de día, si es de noche, qué época del año es, verano, otoño, invierno, ¿sí? Si está nevando, si está lloviendo.
Todo eso tiene que ver para nosotros poder armar un ambiente o poder identificar un ambiente en nuestra narrativa. Muy importante que la descripción sea física y psicológica. ¿A qué me refiero con psicológica? A cómo se va sintiendo nuestro protagonista. Depende de la situación que va viviendo conforme avanza la historia. ¿Ok? Siguiente. Tenemos el nudo, ¿sí? En el nudo se cuenta lo que sucede a los personajes. Con sus problemas aparecen los personajes que intrigan. ¿A qué nos referimos que intrigan? Esos personajes que causan un problema a nuestros protagonistas. Engañan, ¿sí? O hay personajes también que ayudan a nuestros protagonistas o los protegen. ¿Sí? Aquí es donde los que gozan y los que sufren. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, el desenlace. Podemos encontrar la solución a nuestro problema donde cada personaje toma su rumbo o viven felices para siempre. No es necesario que el final de la historia sea feliz o positivo para el protagonista. Y podemos tener muchos finales. Acuérdense de qué historias o qué películas, incluso si comparamos la narrativa con una película, se han acordado ustedes que termina con un final que no es feliz. ¿Ok? A lo mejor no es feliz para el protagonista, pero puede ser feliz para otra persona. Muy bien. Y al final se termina el relato con el empleo de conectores o nexos como finalmente, en conclusión, al fin, por fin, últimamente. Y es así como son las partes de una narración. ¿Vale? Pero bueno, jóvenes, como aquí ya es ustedes, ya lo saben, ahora vamos a ver qué ocupamos nosotros para poder armar mi narración o mi guión antes de empezar a dibujar mi historieta o mi cómic. Y importantísimo estos puntos que les voy a mencionar. ¿Sí? Elementos para una narración. Tenemos primero el narrador. El narrador, cuando es el protagonista, decimos que es narración en primera persona. Ojo, cuando es el narrador, el protagonista, él está regularmente narrando los hechos en presente, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo está viviendo y te lo está contando conforme te lo está viviendo, ¿sale? Puede narrarte cosas del pasado, pero van a ser en primera persona. No me confundan al narrador en tercera persona, que este es el narrador que también le llaman narrador omnisciente, porque es el narrador que conoce todo de todos los personajes y de todos los paisajes de nuestra narración. Entonces, ese narrador no es un protagonista ni está involucrado en la historia, ¿ok? Solamente hace su labor de narrador, el narrador omnisciente, ¿sí? El narrador en primera persona, ese sí, es un narrador que es el que le llaman narrador protagonista. Entonces, mucho cuidado para poder distinguir. Si el que cuenta la historia está contando acerca de su vida, en ese caso la narración se convierte en una autobiografía. ¿Por qué le llamamos auto? Porque es de la persona que lo está narrando, ¿sí? Es una autobiografía. Siguiente elemento. La acción. ¿A qué nos referimos con la acción? Se refiere a las cosas que pasan en un tiempo determinado y sigue un orden concreto. En esta parte de la acción es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el lugar donde se va a desenvolver esa acción. ¿A qué me refiero? Volvemos a lo que ya habíamos dicho, al paisaje, ¿sí? A los paisajes o al escenario. Si es un pueblito, si es abajo de una montaña, si es a la orilla de un río, tenemos que describir todo. Tenemos que, otra vez repito, describir día, noche, estación del año, ¿sí?
situación climatológica, etc. Y lo más importante de nuestra narración, los que les van a dar vida a esa narración, que son los personajes, que son los protagonistas de la acción. Unos son principales o los protagonistas y otros secundarios. Aquí dentro, muchachos, de los protagonistas, también podemos mencionar como principal a el antagonista. ¿Quién es el antagonista? Ahora sí, como lo conocemos, el malo del cuento o el malo de la historia. ¿Los antagonistas son personas? ¿Siempre van a ser personas? No, los antagonistas no siempre son personas. Si alguien intenta, en una historia, intenta y reintenta y reintenta y reintenta, pero por X o Y situaciones de la vida no logra el concretar ese anhelo o ese sueño que tiene, entonces en ese caso el antagonista va a ser la vida misma, ¿vale? El antagonista es todo lo que está en contra de nuestros protagonistas y no siempre, repito, es una persona, ¿sí? Se les debe de dar una personalidad propia, situarlos dentro de un ambiente o lugar donde se desarrollan los hechos. Eso es referente a los personajes. Descripción de los personajes. En la descripción es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ordenar nuestras ideas para poder nosotros empezar a hablar o a estructurar nuestros personajes. Y primero que nada tenemos que identificar rasgos físicos. Después de identificar rasgos físicos, empezar a describirlo. ¿Cómo lo quiero? Primero, si lo quiero niño, joven, adulto o adulto mayor, ¿sí? Si lo quiero de hombre o mujer, ¿sí? El carácter, si lo quiero de carácter fuerte, de carácter tímido, ¿ok? Gustos y forma de pensar, ¿qué le gusta? ¿Sí? No tanto qué le gusta de comer, estamos hablando qué disfruta, ¿sí? ¿Cuáles son los placeres que él disfruta? ¿Qué leer, el ver televisión, el estar todo el día en el celular? Hola, ¿qué tal, muchachos? Perdón, me proyecté. El estar todo el día en el celular, el estar viendo películas, etcétera, etcétera. Esos son, al hablar de describir de los placeres y la forma de pensar. Y para todo esto nos vamos a ayudar con los adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Es una parte de la oración o clase de palabras que complementan un sustantivo para calificarlo. Expresan características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. En pocas palabras, muchachos, ¿qué es el adjetivo? Es la forma de describir a nuestro personaje, ¿sí? Tanto por el exterior como en el interior, ¿sí? A eso nos referimos con el adjetivo. Estamos evaluándolo, estamos calificándolo, estamos describiendo, estamos nosotros escribiendo cómo es para que nosotros nos lo imaginemos, ¿ok? Eso es el adjetivo, para eso nos sirven los adjetivos. ¿Cuáles adjetivos hay? Adjetivos para describir, bastantes. Aquí tengo una tabla donde hay adjetivos con aspecto para describir el aspecto físico, pero creo que ya nos van a mandar a un corte. Pero antes de irnos al corte, ¿qué les parece si van por su material? ¿Sí? Pero antes de ir por su material, vayan al baño, lávense las manos muy bien. Ahora sí, les doy chance de ir al baño, les doy chance de que se preparen de comer porque tienen hambre. Al que se le perdieron los 20 pesos, porque ayer andaban comentando que se les habían perdido 20 pesos, lo siento, ya no se puede recuperar. Lo perdido es perdido. Así es que mejor vamos a un corte. Muchachos, es bueno tenerlos de vuelta aquí. Vamos a continuar donde nos quedamos antes de irnos al corte. Estábamos hablando de los adjetivos. Aquí, ahorita en la pantalla les va a aparecer, o en su televisor, les va a aparecer algunos ejemplos de cómo empezar o cómo describir a las personas o nuestros personajes desde su aspecto físico. Por ejemplo, si queremos describir una cara, podemos utilizar adjetivos como que es ancha, rojiza, afligida, cuadrada, desconfiada, dulce, castigada, etcétera. Si vamos a describir la frente, puede ser amplia, arrugada, baja, estrecha. Los ojos pueden ser azules, pueden ser verdes, referentes al color, o pueden ser ojos ausentes, ¿sí? Ojos impenetrables, inexpresivos, intensos, maliciosos. ¿Ok? La nariz puede ser aguileña, chata, redonda, puntiaguda.
La boca fina, fresca, grande, dura, pequeña, redonda. Y el cuello corto, fino, grueso, elegante. Los dientes alineados, blancos, amarillentos. Mejillas rojizas, hinchadas, redondas, rudas, suaves. Labios estrechos, finos, grandes. Cejas, orejas, color. El color del pelo también. Las manos, las piernas. El aspecto general, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto. Delgado, nervioso, débil, firme, fuerte. Y esos son algunos ejemplos de los que tenemos para, con los adjetivos, poder nosotros describir a nuestros personajes, ¿ok? Adjetivos para describir el carácter. Aquí sí cambia, puede ser afable, alegre, atípico, apasionado, atento, atrevido, serio, trabajador, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, estúpido, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, despierto, feliz, fiel, honrado, listo, presumido, desvergonzado, etc. Muchachos, ¿qué les parece para los que nos van a volver a ver en YouTube? Porque estoy seguro que alguien nos va a volver a ver en YouTube. Los invito a hacer una dinámica, pero no lo hagan porque se los pedimos como escuela o como se los pedimos porque viene en el plan de educación o porque somos sus maestros. Se los pido yo de manera personal que hagan este ejercicio. Es muy bueno. Les voy a platicar. A mí alguna vez, hará unos 4 o 5 años, me pregunta un amigo que cómo sé el significado de tantas palabras. Le dije que cuando estaba en la secundaria y cuando estaba en la prepa, había una maestra que me decía que palabra que no entendiera la subrayara y la buscaba en el diccionario. Bueno, eso nos lo decía a todos. La maestra nos decía eso a todos. Creo que fui de los pocos que sí le hizo caso a la maestra y así fui obteniendo un mejor vocabulario. ¿Ok? Con ustedes es todavía más fácil. Lo mismo les digo a mis alumnos del segundo L de la técnica 64. Ustedes ya no necesitan correr un diccionario. Ustedes todo lo tienen en su celular. Más fácil y más rápido. ¿Sí? Es mucho más fácil para ustedes encontrar el significado de una palabra. Es más, y hasta si teclean la palabra y le ponen el significado, ya les aparece cómo conjugarla con antónimos y sinónimos. Aparte, eso nosotros teníamos que buscarlo en otro libro de sinónimos y antónimos. ¿Ok? Se los recomiendo, va a ser divertido y así pueden ir cuando termine todo esto de la contingencia, ya se van a poder juntar a sus amigos y apantallarlos con palabras muy rimbombantes y extrañas que ellos no van a conocer, ¿sale? Con palabras domingueras, aquí como dice el camarógrafo. Sí, es cierto. Muy bien, muchachos, continuando con el tema, vamos a darle ahora con la comparación. ¿Qué es la comparación? Es una figura retórica que consiste en comparar un término, por eso se llama comparación, un término real con otro imaginario que se asemeje con alguna cualidad. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Tenía una cara salvaje como la tierra. Obviamente, muchachos, aquí nosotros no vamos a hablar en sentido literal. Se le llama sentido figurado, por eso son figuras retóricas. Estamos hablando en sentido figurado. Sabemos que no hay caras que son salvajes como tierras, ¿verdad? Y si lo aplicamos literal, no. Entonces, es como aquella frase que dice que le escribía con una mano, escribía con una mano en la carta y con la otra mano dentro del corazón. Pues no puede nadie meterse la mano dentro del corazón en un lenguaje literal. Estamos hablando en un sentido figurado, ¿ok? Para que vayan entendiendo, porque luego salen con... Es que no se puede, no, sí se puede. Otro ejemplo, sus blancas manos se movían ágiles como mariposa. Decían que el boxeador Mohamed Ali picaba como avispa y volaba como mariposa. ¿Qué quería decir? Que era muy bueno con los golpes, pero en sus movimientos era muy suave. Sí, sabía escaparse, tenía muy buena defensa. ¿Cómo se describe un lugar, muchachos? Ya tenemos los adjetivos para describir a las personas físicamente y los adjetivos para describir a las personas en su psicología o en su carácter. Ahora, ¿cómo vamos a describir un lugar? Bien fácil. Al describir un paisaje o un lugar, los escritores suelen presentar primero una visión general del lugar, después van localizando desde ese lugar los distintos elementos, los pueblos, los montes, los ríos, utilizando palabras que indican una situación en el espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar.
alegría, tristeza, misterio o terror mediante el uso de colores. En el caso de ustedes, jóvenes, como ustedes van a hacer un cómic, ustedes van a poder dibujar ese paisaje y después van a irse acercando para darle, ahora sí, el protagonismo a los, válgame la redundancia, al protagonista de su cómic. ¿Qué les recomiendo yo? Que empiecen desde un plano general y váyanse acercando poco a poco conforme avanzan las viñetas. ¿Ok? Es así como nosotros vamos a ir cerrando ese paisaje para poder introducir a nuestros protagonistas y empezar a desarrollar la historia. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos de cómo puede ser un paisaje. Tenemos el de un cómic. Si vemos aquí arriba, es como que post-apocalíptico. Tenemos uno hecho a mano y tenemos un paisaje abajo, el más grande es futurista. ¿Sí? De hecho, ese está inspirado en unos... No está inspirado, fue hecho por alumnos de Dalí. ¿Sí? Estos son paisajes para que ustedes vayan teniendo. Muy bien, ahora es turno de ustedes, muchachos. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad? Hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal del cuento que escogiste para desarrollar tu cómic? ¿Cómo se desarrolla la trama y la historia? ¿Qué escena consideras que es la más relevante? ¿En qué parte del cuento encontramos elementos fantásticos? ¿Existe una descripción de los personajes? ¿De cuáles personajes? ¿Y qué valores transmite ese cuento? Esas preguntas le pones pause cuando nos estés viendo en YouTube y de ahí las estás siguiendo. Pero para que vean que yo soy justo, yo traje mi propio análisis de acuerdo a un cuento o a una historia, una narrativa que yo leí aproximadamente hace 10 años. ¿Sí? Contestando la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal del cuento? Primero que nada mencionar, importantísimo, este cuento que yo traigo se llama Los Reyes de la Arena. ¿Quién lo escribió antes de que George R.R. Martin hiciera la famosa saga de Fuego y Hielo? ¿Sí? Con una mezcla entre fantasía medieval, algo así más o menos situado en la transición entre la edad del hierro y la edad media. Él escribía cuentos de ciencia ficción y uno de ellos fue Los Reyes de la Arena. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema principal de este cuento? El relato del cuento es la historia de Simon Crest, un importante hombre de negocios de un planeta que no es la Tierra. A Crest le gustan los animales voraces, a los que alimenta con otros animales. Un buen día decide adquirir una mascota nueva y encuentra una hecha a su medida, una especie de insectos dotados de una mente colmena que, encerrados en un terrario, luchan entre ellos por la comida. Pero estos seres, o los reyes de la arena como él les llama, son algunos más sofisticados que las hormigas o las termitas. Son mucho más inteligentes y son capaces de reconocer y adorar a su cuidador, cuya efigie esculpen en sus castillos. Muy bien, palabra efigie, hay que buscarla, pero bueno, por lo pronto para que la entiendan yo se les voy a decir. Una escultura, una cara. Ese es el tema principal del cuento. Si lo vemos aquí en la parte de abajo de la descripción, ahí está una portada de los Reyes de la Arena. Muy bien, ¿cómo se desarrolla la trama de esta historia, muchachos? ¿Sí? Crest se siente tentado por la sensación de ser un dios y compra un gran terrario y 4 colonias de Reyes de la Arena. Pronto comienza a hacerlos a luchar privándoles de alimento y las batallas son el éxito de sus fiestas. ¿Qué hacía él? Invitaba a sus amigos para ver cómo se peleaban los Reyes de la Arena dentro de un terrario o del terrario que él había comprado. Dice que los invitados animados comienzan a llevarle otros animales para que los hagan luchar contra los Reyes de la Arena y en las apuestas se mueve muchísimo dinero. ¿Ok? Pregunta número 3. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de cómo esta historia fue trasladada al cómic. ¿Sí? Ahorita que me abran la toma para más o menos explicarles. ¿Sí? Si ven, empezamos a leer la viñeta como dijimos, viéndola de frente, de derecha a izquierda.
Vemos ahí a Simon y a su novia y vemos cómo está adquiriendo aquí el terrario con los reyes de la arena. Aquí más o menos una pequeña descripción. Y cómo está planeando él tratar de quitarles la comida para ver cuál va a ser la reacción y cómo se empiezan a comportar estos bichos que no son del planeta Tierra. ¿Sí? ¿Qué escena consideras más relevante de los Reyes de la Arena? El problema surge cuando la exnovia de Cres, escandalizada por el espectáculo de las luchas, lo denuncia por importación ilegal de especies animales. Cres soborna sin problemas a la policía y a modo de venganza ofrece un cachorrillo a los reyes, ¿sí? Graba el combate entre el perrito y los Reyes de la Arena, evidentes ganadores, y se lo envía a su novia. Al día siguiente, esta aparece en la casa armada con un martillo y rompe el terrario. Cres lucha con ella y la termina asesinando. Entonces los Reyes de la Arena, libres, recogen el cadáver de ella y se lo comen. ¿Ok? Aquí está una escena. Ahorita que me hablan, aquí está la escena donde están todos los visitantes. Podemos apreciar que no estamos hablando de el planeta Tierra. ¿Dónde nos ubicamos aquí? Nos ubicamos, ahorita les digo, mejor vamos primero a un corte y ahorita le seguimos con los Reyes de la Arena. Muy bien, muchachos, vamos a seguir con el relato, contestando las preguntas que ustedes van a tener que hacer, ya que escojan su cuento antes de trasladarlo al cómic. ¿Sí? ¿En qué parte del cuento encontramos elementos fantásticos? Prácticamente en todo el cuento. Puertos estelares, animales exóticos de otro planeta, el protagonista no es del planeta Tierra, motocicletas, etc. ¿Sí? Los Reyes de la Arena, existen descripción de los personajes, ¿de cuáles? El protagonista, Cres, que es un hombre sin escrúpulos, que le ha permitido triunfar en los negocios y la posibilidad de ser un dios con unas criaturas que lo cautivan de inmediato. ¿Sí? Así las criaturas crecen torturadas por el hambre, el miedo y los castigos. Es el mismo Cres que embrutece a las criaturas convirtiéndolas en seres crueles a imagen y semejanza de su creador. Aquí no nos clavamos mucho en los adjetivos en los adjetivos físicos. Aquí son adjetivos que describen la personalidad. Aquí tenemos un ejemplo, ya casi al final del cuento de los Reyes de la Arena, cuando ya no puede controlarlos y sus mismas creaciones se lo terminan comiendo. ¿Ok? Todo esto es para que vean, jóvenes, que sí se puede trasladar una narrativa o un cuento corto, se puede trasladar a hacer un cómic, se puede fabricar un cómic con una narrativa normal. ¿Sí? ¿Qué valores transmite el cuento? Realmente no transmite ningún valor, casi todos son antivalores, como la soberbia, la avaricia y el egoísmo. ¿Ok? Aquí tengo una tabla que es la misma que tienen en su guión literario, aquí lo tengo marcado, de la página número 43. ¿Sí? Aquí va, si quieres ahorita que hagan la toma. ¿Ven? Es el mismo, exactamente el mismo cuadro. ¿Qué elementos vienen en este cuadro? El título de la narración, el autor, el tema principal. Aquí está. ¿Fijan? Los elementos fantásticos, los recursos utilizados por el autor, la estructura del cuento, el planteamiento, el nudo, el desenlace y los valores identificados. ¿Ok? Así es que no hay pretexto. Si no encuentran su guión tutorial, aquí se los dejo para que le pongan pause en el video ya cuando lo vean por YouTube y de ahí lo pueden copiar para empezar. ¿Qué no hay que olvidar, muchachos, para nosotros poder realizar el cómic? Importantísimo, el uso de las mayúsculas en nombres propios. Ahí les pongo unos ejemplos. Uso de mayúsculas en ciudades y países, Monterrey, Puebla, México, Holanda, etc. En títulos profesionales o nobiliarios. Sí, como doctor, ingeniero, rey o conde, importantísimo. Porque veo en los comentarios que todos quieren que se agreguen a TikTok, muy buenos para el TikTok, pero me escriben muy mal, la verdad. No olvidemos también los signos de interrogación para representar gráficamente la entonación de pregunta en una frase. Y los signos de admiración para indicar que la oración se expresa con satisfacción, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, gusto, extrañeza, etc. Ojo, muchachos, en el idioma español tenemos signo de apertura y signo de cierre. Solamente es en el idioma inglés
el que tienes el signo de cierre. Nosotros aquí sí utilizamos los dos signos, siempre importantísimo, no hay que dejarlo por alto. Y ahí lo tienen en el teclado de su celular. Muy bien, como actividad final, elige algo de la narrativa clásica o contemporánea y conviértela a un cómic. Puede ser una fábula o cuentos cortos de escritores nacionales, latinoamericanos o internacionales. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos algunas recomendaciones. La hormiga y la cigarra, que es una fábula, es un cuento clásico. El conejo y la liebre, otro que es un cuento clásico, una fábula clásica. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, se los recomiendo bastante. La noche boca arriba de Julio Cortázar. La metamorfosis de Franz Kafka. Y El corazón del ator de Edgar Allan Poe. ¿Okay? Estas son algunas recomendaciones que yo les puedo dar. Y como ejemplo, muchachos, otro ejemplo que yo les traigo aquí, otro ejemplo que yo aquí les traigo es que alguien por ahí de los 2000 más o menos trató de agarrar un cuento ultraclásico como fue la Divina Comedia de Dante Alighieri y la trasladó al manga, no fue al cómic, la trasladó al manga, ¿ok? Fue ahí como se dio cuenta que tenía este talento. La Divina Comedia trata del viaje de Dante hacia los círculos del infierno, buscando el alma de su amada, y pasa por el purgatorio, el infierno, para terminar en el paraíso. ¿Ok? Y aquí les traigo el ejemplo de cómo quedó la Divina Comedia convertida al manga. ¿Ok? Se supone que el que está llorando es Dante. No, muy bueno. Jóvenes, no olvides al terminar, compartir el cómic con tu familia. Guárdalo bien para que lo entregues a tu profe al terminar la contingencia, muchachos. Muy importante. Guárdalo, lo puedes compartir. Te puedes ayudar con fotografías, con dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas gracias. Con esto terminamos la presentación, muchachos. ¿Sí? Pero no quiero despedirme sin mostrarles unos ejemplos. En la técnica 74, este proyecto nosotros ya lo habíamos visto. ¿Sí? Como nos dan la libertad a nosotros de escoger con qué proyectos empezar, a nosotros ya nos había tocado ver este proyecto. Y aquí les traigo algunos ejemplos de sus compañeros de la técnica 74. De Escobedo, Nuevo León. Un saludo a mis hijos que de seguro me están viendo y a todo Escobedo, Nuevo León. Muy bien, ¿se fijan? Aquí va. Este muchacho hizo las viñetas y solamente utilizó una pluma y un lápiz. Está todo hecho en blanco y negro. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo de otra página. Aquí está. ¿Fijan? Muy bien. Y me pueden decir ustedes, profe, yo no sé dibujar. No me salga con eso. No la voy a armar. No se apuren, muchachos. Este que traigo aquí fue hecho en un celular. ¿Ok? Aquí está. Este fue hecho en un celular. Lo único que hicieron, fueron diseñando el monito en un celular. No recuerdo el nombre de la aplicación, eso sí se las debo. Y le fueron poniendo los cuadros de diálogo y las carretas. Que acuérdense que la carreta es donde está el narrador. ¿Ok? Y lo dicen, profe, con un demonio, yo no tengo celular o mi celular no aguanta esas aplicaciones. Muchachos, no se va a calificar. En serio, no se va a calificar. O no vamos a calificar el dibujo. No es clase de artes, es clase de español. Lo que vamos a calificar es cómo van a trasladar ustedes todos esos diálogos y lo van a convertir a un cómic. Si es que no se claven mucho en eso de que no sé dibujar. Si se fijan, un poco de color y un poco de ingenio es lo que me está dando un cómic donde estoy trasladando toda mi historia. Y aún así, muchachos, si dices, es que ni esas me salen, ok, podemos utilizar, como este trabajo que tengo aquí también de sus compañeros de la 7.4, podemos utilizar dibujos simples.
¿Dónde está el hit o dónde, el hit de aquí? De cómo le dio la personalidad a cada uno de las figuras simples. Si se fijan, las pintó de diferente color. Al pintarlas de diferente color, tú ya le estás dando una personalidad propia, que quizás a lo mejor no puedas describirla con una imagen, pero sí la vas a poder describir por medio de las carretas y los adjetivos que ya vimos en la pantalla. ¿Ok, muchachos? Así es que no hay pretexto para no realizar mi cómic, aunque no sepa dibujar o aunque no sepa pintar bien. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya con esto yo me despido, no sin antes recordarles, por favor, lávense constantemente las manos, no salgan, no son vacaciones, estamos llevando las clases hacia ustedes. ¿Sí? Sigamos con la contingencia, hagan caso de las fuentes oficiales y nos vemos, jóvenes.